¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día tenemos el gusto y para mí el honor de tener la presencia virtual, pero igual la presencia del doctor Carlos Bellido Taver. Él es multidocente e investigador de la Universidad San Juan Bautista y director clínico de la veterinaria Mi Mascota Nica. Les digo que tengo el gusto y el honor de tenerlo porque pues puedo decir que él ha sido mi maestro en alguna oportunidad. Aprendí mucho de él y se lo agradezco. Y pues hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante, bonito y muchas veces muy subestimado, que es el examen de orina, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era un chacal en la clínica, mi mascota, pues nos decían los locos orina porque paciente que llegaba, paciente que se le hacía como mínimo un examen de orina y un hemograma. Era lo mínimo que se hacía para tener medicina en evidencia. Hacer medicina basada en evidencia, perdón. Así que hoy día vamos a tocar ese tema que es muy importante y pues lo primero es que darle la bienvenida a Carlos. Gracias, Miguel. Justamente, gracias por la invitación. Realmente esta ponencia vamos a hacerla muy didáctica porque es necesario que nuestros colegas, los estudiantes y el público en general sepa la importancia de trabajar con análisis, ya sea de orina, hemograma, bioquímica, hablaremos de todo un poquito. Y nuevamente felicitarte por tus logros. Te sigo siempre, soy tu hincha número uno, ¿sí? Igual que de todos mis estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista. Gracias por la invitación. Nada, Carlitos, a ti por tu tiempo. Primero, pues, comenzar con qué es la importante o cuál es la importancia de hacer un examen de orina. Mira, realmente, como te dicen, nos llamaban los locos de orina porque nosotros, cuando tenemos un paciente, es importante hacer primero su inspección, palpación, percusión, ocultación, luego su temperatura, su frecuencia respiratoria, cardíaca, presión y pulso. Con eso nos orienta hacia un nuevo diagnóstico, pero un análisis de orina nos va a permitir escuchar el idioma del animal, ya sea del perro, del gato, a veces nos llaman para ver los dromerarios. Entonces, es fácil cuando uno va al doctor y dice, "Ay, doctor, me duele el hígado", o doctor, me duele el estómago, o doctor, me duele el brazo, ¿no? O doctor, me duele la parte de los riñoncitos. Entonces, pero el animal no te dice eso, pero si nosotros trabajamos con análisis, podemos escuchar el idioma, el idioma del animal y eso me da muchísima información, muchísima información. Entonces, para mí es importante comenzar a hablar lo que es uroanálisis. Genial. Entonces, ¿qué podemos ver en un examen de orina? ¿Qué es lo importante o cuál es la importancia? ¿Qué es lo que, por qué hablamos tanto del examen de orina? ¿Qué podemos ver en este examen? Mira, básicamente, como nos mencionaba mi mentor, ¿no? El doctor Ernesto Hutter decía, es fácil. Clasificamos a los pacientes si son nefrológicos o no son nefrológicos. O sea, tenemos dos columnas. Vamos. A todos ellos que son nefrológicos puede tener problema de insuficiencia renal, una glomerulopatía, una tubulopatía, por ahí una prostatitis, si es una hembra, pues una piometra, una cistitis, un problema en la uretra, en los uréteres, todo lo que es nefrológico. Pero cuando las proteínas salen negativas, decía que nada nefrológico, o estaba sano o era un problema en el hígado o en otros órganos. Entonces, qué importante un análisis tan simple, tan económico, tan útil, ¿no? Nos puede dar tanta información. O sea, ya, excelente. En mi opinión personal, Miguel, te contaré que para mí tomar las constantes, saber la inspección, palpación, lo que menciono, temperatura, presión, todo eso equivale a un diagnóstico 10%. Yo con un 10% aplico lo que vamos el primum non nocere. Pues es un principio que no podemos hacer daño a otro sin antes tener mejor conocimientos y un mejor diagnóstico. Entonces, solamente un análisis de orina nos permite diagnosticar, aumentar a mi información que tengo, a mi experiencia, un 15%, y es un golazo. O sea, si tú aumentas a un dato 15% y escuchas al perro, a Firulais, Firulais te dice, doctor Carlos, ojo, mis túbulos renales están fallando, ten cuidado, ¿no? Ojo, que tengo por acá una erliquia, una leptospira que me está pateando mi glomérulo. Entonces, si el análisis de orina me indica que está afectando los glomérulos, muy sencillo. Yo sé que no está filtrando. Si está fallando los túbulos renales, mi pelito se me pone de punta. Los pelitos de la mano, por si acaso, no se emocionen. ¿Por qué? Porque está fallando los túbulos. Es decir, este paciente no está concentrando la orina. Y todo lo malo se va a la sangre, como la urea, lo que es la creatinina, y todo esto va a consecuencias que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, un análisis tan económico como nos puede dar tremenda información. Es un golazo para mí.
Muchas veces he escuchado a algunos colegas que dicen, sí, pero es complicado punzarlo o no tengo la técnica para hacer la cistocentesis, pero en la práctica pues podemos tomar las muestras de la bandeja si es un gato o del piso por último. Obviamente no vamos a poder evaluar bacterias ahí, pero sí vamos a poder evaluar un montón de cosas, así que muchas veces entendemos que no se puede hacer parasitocentesis, pero pues hay evaluaciones en las cuales podemos tomar las orinas por otros métodos. ¿Tú en tu experiencia te ha servido otros métodos que no sean la cistocentesis? Claro, realmente para hacer una citocintesis primero hay que hacer el consentimiento informado al propietario para que no se asuste porque de hecho que el dueño a ver que a su ingreído lo ponemos como Tupac Amaru para sacarle una muestra de sangre, de orina a través de la línea alba, por la citocintesis como que se puede asustar, ¿no? Entonces, pero muchas veces cuando lo tenemos en la mesa podemos hacer uso, por ejemplo, de unos masajitos si la vejiga está llena y al toque orina y podemos recolectar esa orina o podemos poner una sonda urinaria o muchas veces que nos casos muy complicados, pacientitos que tienen una cistitis o que yo puedo sospechar que tiene otro desorden, me ayudo con una ecografía ecoguiada, y hacemos una punción y sacamos la muestra de orina, muy sencillo, muy rápido, pero igual, por último, le doy su frasquito al dueño, le digo, señor, vamos a que tome un poquito de agua, espérese por acá, y el señor está con su frasquito, y el perro orina, o sea, cuando está en la clínica, el perro quiere marcar su territorio, entonces le pone su recipiente y es recolectar. Pero yo le explico antes de esto qué importante es hacer el uranálisis, el análisis de orina, para que ellos puedan valorar y sepan la importancia. Porque si no le informo, entonces me dicen, no, pero mejor no, sácale una muestra de sangre o otra muestra, ¿no? Entonces, y es un análisis que sale muy rápido, realmente sale muy rápido y nos orienta hacia dónde va el diagnóstico. Nos puede guiar hacia dónde va el diagnóstico. Exacto. Si bien aclarar que la cistocentesis es el mejor método, pero hay casos en los cuales podemos optar con otros métodos como tú dijiste, ¿no? Otra pregunta muy común es, antes de ir a desmenuzar todo lo que nos da el uroanálisis, es que muchas veces subestimamos el tema de los pigmentos biliares en este. Es una pregunta muy común que nos hacen, que por qué tenemos que evaluar tanto o la importancia de los pigmentos biliares. Y como tú dices, un examen tan simple nos da un valor muy preciso o muy importante como son los pigmentos biliares, porque en los perros, en los caninos, podemos ver hasta una cruz y puede ser normal, obviamente evaluado con paralelamente con la densidad urinaria, pero en los gatos siempre es patológico, así que confírmanos eso, que en los gatos nunca debe haber ni siquiera trazas de bilirrubinas o pigmentos biliares. Así es, y nosotros, por ejemplo, no, si hablamos de economía, lo hacemos con la técnica de Heller, utilizamos el ácido nítrico, y 100 mililitros de ácido nítrico cuesta 10 soles y tienes para 100 muestras. O sea, imagínense qué tan económico y tan útil, tan rápido. Entonces, en la cual podemos ver la pigmentación, los pigmentos biliares, ¿no? La bilirrubina, el urobilinógeno ahí. Entonces, una cruz, como tú dices, bueno, en perros se puede considerar normal, depende del tipo de nutrición que tiene, 2 cruces, pero si tengo 3 cruces, ya, o sea, ya el paciente me dijo, doctor, tengo un daño hepático, y tengo, doctor, ya, no es que le voy a poner acá un poquito de suerito, y que el señor le vamos a poner esta medicina, su complejo B, no, tenemos que actuar ya, porque el paciente está grave. Y además llegan muchas veces gatos con 2 o 3 cruces de pigmentos biliares que pintan entre lo que es la orina y el ácido nítrico de color plomito, y uno se asusta, pero dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Pero el gato está miau, feliz de la vida, pero por dentro se está muriendo. Entonces, imagínense, si uno no actúa al momento, ese gatito, pasado las horas o pasado de un día para otro, puede estar ya con ictericia y cerca de la muerte. Entonces, sí, realmente Miguel y público en general, colegas, nos da muchísima importancia la presencia de pigmentos biliares porque nos orienta cómo va el tema hepático. Genial. Entonces ahora sí, desmenucemos un poquito del examen de orina. Lo primero que vemos en un examen de orina es la densidad urinaria, ¿no? ¿Qué importancia tiene evaluar la densidad urinaria? Mira, nosotros, le cuento una historia, tenemos un refractómetro, Miguel, lo compré en Emancipation, en Lima, Emancipation, ¿ya? Y este refractómetro lo tengo 25 años conmigo, funciona todavía, hace su chamba. De hecho, que cuando me lo llevo a la universidad, me lo llevo siempre para mi clase de patología clínica. Y si este, pues, refractómetro hablara, pues, diría, ¿no? ¿Cuántos perros salvó? ¿Por qué? Porque poniendo unas gotitas de orina en el refractómetro podemos ver la densidad. Si está alta, ya de frente mira, puede ser una deshidratación
porque el animal come alimento balanceado y no toma agua. A veces le damos al gato su Rico Cat, su Kills, diferentes marcas, que bueno, si tenemos acá auspiciadores, podemos mencionarlas, y no toman agua. Entonces, ahí se empiezan a deshidratar. Entonces, o lo más grave, que está relacionado a los riñoncitos, donde hay una glomerulopatía, es decir, que este paciente, su glomérulo no funciona y ya no está filtrando la orina. Y es un indicio. Si yo lo detecto antes que me afecten los túbulos, sería un golazo. Ahora, si la densidad está baja y está asociado con las proteínas positivas, puede ser una enfermedad renal o una tubulopatía. Pero me ha pasado justamente, te cuento esta bravaza, este de aquí que viene, la densidad muy baja. En un perro, yo lo vi, Miguel, en mi primera experiencia, porque vino derivado un colega de Pisco con procesos respiratorios, yo lo vi y me pareció que era un ascítico. O sea, el abdomen distendido, estaba con proceso respiratorio, entonces, de nombre Pinina. Yo, ¿qué edad tiene? 7 años, y me empezó a hablar y parecía todo lo que era ascitis, pero lo vi que como que no tenía cuello, digo, lo vi hinchado, y de hecho que se orinó en la mesa. Entonces le recolecté al toque la muestra de orina con una gotita en el refractómetro y tenía, le decía, 1004. Lo normal es de 1025 a 1030, 1004 es muy bajo, menor a 1012. Y lo primero es que puede ser 3 cositas: una patología hepática o un síndrome de Cushing, llamado hiperadrenocorticismo, conocido como hiperadrenocorticismo, o puede ser una paranoplasia. Entonces me dice, doctor, toma mucha agua. Uy, polidictia. No va a decir que esto que está hinchado va a ser una neoplasia. Al toque le saco una ecografía y, oh sorpresa, la glándula suprarrenal izquierda inmensa. Parecía que tuviera otro riñón. Cortisol, Miguel, 650. Cortisol. En el cielo, hiperadrenocorticismo. O sea, tenía un paciente que tenía Cushing y no era ascitis, sino que estaba hinchado. No tenía nada de líquido, estaba hinchado, ¿no? Le conseguimos su trilostano, le empezamos a dar y en 3-4 días es otro paciente. Mejoró en 300%. Gracias aquí al análisis de orina que me dijo que su densidad estaba muy baja, menor a 1012. Qué importante es saber la densidad de nuestros pacientes. Sí, no solamente para el Cushing, ¿no? Para una serie de trastornos. Y como tú dijiste, pues si la densidad está por debajo de 1.025 y por encima de 1.08 nos indica ciertas patologías, y si está por debajo de 1.08 ya nos tendría que orientar a otras patologías. Así que pues es importantísimo, es un valor muy importante. Muchas veces tenemos un perfil renal. Justo ayer en el grupo en el que estamos y que tú también estás, pues estábamos viendo, ahorita estamos viendo un posible paciente renal de un gatito, pues pero falta el examen de orina, o sea que no se puede evaluar al 100% ese paciente y decir es azotémico o la azotemia es muy leve y no me está indicando nada sin un examen de orina en el cual evaluemos pues las proteínas, la densidad. Es básico evaluar la densidad. Un ejemplo muy práctico también: si me llega un paciente pues deshidratado y la densidad está baja, quiere decir que ese riñón no está funcionando. Porque un paciente deshidratado, como tú dijiste, tendría que tener la densidad alta por esas causas. Así que con una simple un par de gotas, pues tenemos un montón de información, ¿no? Así que eso es la importancia de evaluar la densidad urinaria. Y es con un poquito de orina, como tú dices, ¿no? Lo podemos hacer en la clínica, lo podemos hacer en el consultorio. Un refractómetro, como me acuerdo que dijo Hutter en una charla, pues puedes comprar el refractómetro chinito, el americano, el que tú quieras. Todos sirven, todos valen. Y 25 años entonces yo he usado ese refractómetro en la clínica. Así que pues es un equipo que no se va a deteriorar. Si lo sabes cuidar, te va a durar toda la vida. Te vas a jubilar y el refractómetro va a seguir funcionando, ¿no? Otro examen que tenemos que ver, otra cosa que tenemos que evaluar muy importante, es el color de la orina. El color de la orina, importantísimo también evaluar la densidad. Otra cosa que tenemos que evaluar también es el color, la coloración de la orina. Gracias. El color sí. Y ojo, que aquí en ICA tenemos la cereza de la torta. ¿Quiénes son nuestros amigos que siempre llegan con los perritos? Las garrapatas. ¿Qué garrapatas? Tenemos cualquier cantidad, rifidéforos sanguíneos. ¿Y qué nos pueden transmitir? Los hemoparásitos, Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, ¿no? Entonces, la hay. Y estos hemoparásitos, estas riquecias, lo que hacen normalmente es dañar los riñones, y cuando viene el paciente, porque el dueño se da cuenta, me dice, doctor, no sé, de la nada está orinando rojo. Creo que es sangre. No, Dios mío, tráelo ahorita. No, pero está comiendo, está jugando. Sí, pero te está orinando con sangre, quizás. No, pero
tráelo, le digo. Y cuando lo trae, solamente viendo la muestra de orina, que es de color rojo, yo puedo sospechar de dos cositas, que puede ser una hematuria o una hemoglobinuria. Les explico, colegas, si esta orina yo la centrifugo en la clínica y la sangre se precipita, se llama hematuria. Y eso me dice, cuidado, puede ser que tenga unas piedras, unos cálculos, pero si yo lo centrifugo y sigue de color rojo, rojo, rojo la orina, hemoglobinuria. Y como tenemos acá en Ica, puede ser Ehrlichia, puede ser anaplasma, puede ser babesia, puede ser una serie de hemoparásitos, puede ser una anemia hemolítica autoinmune, que también hemos tenido, ¿no? Gatos con leucemia felina, con virus de la inmunodeficiencia felina. Entonces, nos orienta realmente, Miguel, solamente viendo el color, nos orienta hacia dónde va el camino, ¿no? Yo he visto también muchos casos acá y cuando estábamos en ICA también con el laboratorio, vimos por caso de lectospira, pues es también hemólisis, que era muy común que veíamos el color de la orina rojizo, sedimentábamos, había muy poquitos rojos y pues era un tema de una anemia hemolítica en la cual había hemoglobinuria, ¿no? Así que es un dato importantísimo. Otro dato importante también es los pigmentos biliares que ya los hablamos, la glucosa en la orina. Sí, ¿Qué nos puedes wow, decir de ese es eso? un tema tan delicado y tan discutible que yo creo que podemos pasar todo un par de horas hablando sobre la glucosa en la orina o en la sangre. ¿Qué sucede? Que los pacientes en la glucosa sanos deben ser negativos. Partimos de ahí. Si uno tiene un paciente con la glucosa positiva, hay que ver por qué. Lo primero que uno puede sospechar es diabetes. Entonces, puede ser un tema hormonal, ¿no? Que por ahí el páncreas no esté funcionando y no está produciendo glucosa, y está liberando demasiado glucosa, no produce insulina, y por ahí podemos tener un tipo de diabetes. Pero también puede ser que le hayan puesto destroza. Llegó el paciente, mi colega el doctor Miguel, la doctora Ibel, la doctora Claudia, el doctor Alejandro, le pusieron, como está deshidratado, destroza. Lo vieron medio debilón de destroza. Yo vengo, le saco la muestra de orina y me encuentro con glucosa. Pero no me dijeron que le hubiera puesto destroza. Yo voy a pensar que diabetes. Entonces es importante saber. Y tengo clientes, Miguel, acá en Ica, que le dan agüita con azúcar para que tenga sabor el agua. Porque su perro no puede tomar agua sin azúcar. Yo me quedo sorprendido. Y voy a tener en la orina azúcar, glucosa. Entonces, hay que saber diagnosticar, diferenciar, ¿no? También, una vez que yo veo glucosa, siempre me gusta darle una miradita a los cuerpos cetónicos, porque a veces tengo glucosa y cuerpos cetónicos, y tenemos acá un aparatito que es un glucómetro, le saco una gotita, y si la glucosa tiene 300, 400, pues sí me está indicando que tengo una diabetes, y si tengo encima, tengo cuerpos cetónicos, cetonas en la orina, con glucosa positivo, una diabetes cetoacidófica. Y si este paciente todavía encima está sufriendo un cuadro de anorexia, es que se está muriendo. Exacto. Bueno, el otro tema es los cuerpos cetónicos. Hay una alteración clásica en la cual no encuentras glucosa en orina, pero sí encuentras cuerpos cetónicos y muchas veces en cachorros, ¿no? Y se confunde mucho con el cuadro de distemper porque el paciente empieza a convulsionar o llega pues inconsciente. Y se llama síndrome de anorexia del cachorro y con un examen tan simple como una orina lo puedes diagnosticar. Que llega a la clínica convulsionando y con tic nervioso y dice, doctor, distemper. De la puerta grita, distemper, distemper. Y yo lo veo, Miguel, y está masticando chicle, la boquita, la patita, tiqui. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Y por ahí como que sacamos la muestra de orina y veo cuerpos cetónicos, pero glucosa negativa. Uy, uy, uy. Sí, ahora voy a sacar unas gotitas porque mi diagnóstico diferencial, muy aparte de la prueba de lista que la voy a hacer, es hipoglucemia. Y los pacientes de hipoglucemia, Miguel, ¿cuánto es glucosa normal? Sabemos que es de 60 a 110 o de 70 a 120, 30, 25, hipoglucémico. Le hago el descarte de distemper, la prueba de inmunofluorescencia, negativo. ¿Qué teníamos? ¿Al frente de qué? Un paciente con hipoglucemia. Le ponemos destroza, es increíble. Tú le pones destroza y las convulsiones desaparecen. El perro te mira y te dice, gracias, gracias y gracias. Pero en 3 idiomas, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! Otra cosa importante es pues ¿cuáles son los cilindros y cristales que más comúnmente encuentras en los exámenes de orina rutinariamente? Miguelito, repítelo, por favor. ¿Cuáles son los cristales y cilindros que encuentras, los más comunes que encuentras en la clínica Sí, diaria? mira, en los últimos años he encontrado bastantes oxalatos de calcio. Me parece que es un tema de tipo nutricional. A veces buscamos dar alimentos a nuestros ingreídos de 4 patas
muy baratos, muy económicos, de nombre churrascanes. Y estos churrascanes van a hacer que el paciente acumule calcio, magnesio y fósforo, y esto puede observarse en la orina muchas veces cuando orina con sangre o sedimentos urinarios o microlitiasis, y lamentablemente llegan a formar estas piedras que se unen, que son cálculos. Entonces, he tenido muchos oxalatos de calcio. Siempre cuando opero me gusta mandar al laboratorio, me encanta, o sea, me encanta el laboratorio porque como que ya llegué, pero yo ahora, ¿cómo hago, Miguel, para que mi perro y mi gato nuevamente no se llenen de piedras? La única forma es no botar o no agarrar esa piedra y hacer una casa o una construcción, no. Lo que tenemos que hacer es enviar al laboratorio para que me diga, porque me ha pasado en mi experiencia, Miguel, y yo contradecía que era oxalato de calcio, y cuando me lo enviaron los resultados, estrubitas, y ya era otra historia. Entonces, y los urocultivos me indicaban el urocultivo me indicaba la cantidad de bacterias, incluso me permitía saber qué antibiótico elegir para evitar que nuevamente se formen los sedimentos urinarios. Entonces, este dato es importante, porque sobre todo animales castrados, por favor, no abusen de alimentos churrascanes, porque si está castrado el animal, el perro, el gato, el macho o hembra, tienen que darle un alimento balanceado especial para animales castrados, porque normalmente los alimentos churrascanes tienen altos niveles de calcio, magnesio y fósforo y pueden conllevar a sedimento urinario, y la unión de sedimento urinario forma microlitiasis, y la unión de microlitiasis forma la piedra o cálculos, los urolitos que llamamos, Miguel. Otro dato importante es el pH, también, el pH de la orina, ¿no? ¿Qué nos puedes...? Sí, Miguel, ¿te acuerdas cuando vimos el pH de la orina y el pH estaba abajo? Nos miramos la cara, decía, Dios, ¿quién le explica al dueño que su perrito o su gato está grave? Porque el pH Exacto. baja cuando hay necrosis. No sé si la palabra es necrosis, decirla, no sé, para que no me metan una bala, pero para mí hay necrosis, ya sea de riñón o del hígado, relacionado con los otros valores, ¿no? Y entonces, y cuando más bajo es el pH, es sinónimo que nuestro engreído, tristemente, nuestro paciente está hablando más con Diosito. Entonces es sinónimo de muerte. Entonces no es que le voy a poner acá su complejo B, su suerito, no, tenemos que saber cómo está su pH, es importantísimo. Ahora, cuando el pH está alto, pues puede ser relacionado, por ejemplo, a una patología hepática secundaria, o puede ser relacionado a bacterias de grupo ureáceas, ¿no? Pero cuando el pH bajo puede tener dos diagnósticos, una insuficiencia renal crónica descompensado, o un problema de una insuficiencia hepática primaria. Y para que sea una insuficiencia renal crónica descompensado, oído la música, proteínas positivo, densidad baja y pH bajo. Y eso significa que nuestro paciente ya no está liberando la angiotensina 2, la renina se empieza a disparar, libera, angiotensina 2 libera, la renina se dispara y se forma lo que es la ECA. Y esta ECA hace que haya acumulación de cloro y sodio. O sea, tenemos un paciente que tiene un daño renal, se está acumulando cloro y sodio, y por otro cuadro de hipertensión. Hipertensión. Cuando que le toman la presión, y vas a ver que si lo normal, la sistólica es de 120 a 180 y la diastólica de 40 a 80, vas a tener presiones de 210 sobre 120. Entonces yo le pregunto a Miguel, ¿el animal habla o no habla? Te está diciendo, estoy mal, mis túbulos renales están fallando, que tengo una insuficiencia renal y tengo que actuar ya para que no se muera. Entonces, qué importante es nuevamente el uroanálisis. Exacto. Hay varias alteraciones o patologías que podemos ver en la orina, con un examen de orina. Una de ellas es la anorexia del cachorro. ¿Qué tendríamos que encontrar en una orina o qué no tendríamos que encontrar en una orina para determinar o sospechar de una anorexia del cachorro? Glucosa negativo y cuerpo cetónico positivo. ¿Ya? Y la característica del paciente, masticando chicle. Diabetes, en cuadros de diabetes. En diabetes, tenemos dos tipos de diabetes y la orina nos va a ayudar muchísimo, la diabetes mellitus y la diabetes cetoacidófica. Yo le tengo mucho respeto a la diabetes cetoacidófica, porque en la diabetes cetoacidófica es un paciente que su páncreas no funciona, no está produciendo insulina, la glucosa se va arriba, y encima el paciente sufre un cuadro de anorexia, deja de comer y el glucógeno que está almacenado lo quema y se forman cetonas, y estas cetonas forman cuerpos cetónicos. ¿Y qué tengo? Un paciente con diabetes cetoacidófica, sinónimo de muerte. Tengo que actuar inmediatamente, y encima me da las 4P: polidixia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Y la otra diabetes, el mellitus, es cuando tenemos la glucosa alta
sabemos que el paciente tiene ayunas, sabemos que no le han puesto destroza, todo eso, y mi glucosa está altísima. Y yo normalmente tengo glucosa con valores de 250, 300, 400, entonces me está indicando que es una diabetes. Y mire, qué importante, solo con un análisis de orina puedo diagnosticar, enfocarme y alinearme frente a un cuadro clínico. Porque si yo no sé esta información, imagínate, viene mi paciente deshidratado y yo le pongo dextrosa, es como si le estuvieras poniendo un DAT61 a un diabético, lo está matando. Para complementar el tema de la diabetes es importante recordar que pues si el paciente diabético, si bien el paciente con diabetes tiene polidixia, poliuria y orina a cada rato, uno esperaría una densidad baja porque está orinando a cada rato, pero la densidad va a estar alta por la glucosa presente en la orina, así que tendríamos glucosuria más densidad alta con un paciente que tiene polidixia, poliuria, así que esas dos cositas son importantes tener en cuenta en el examen o en la evaluación del examen de orina. Otra cosa que aunque parezca mentira, dime. Los tics, apunte los tics. Otra cosa que aunque parezca mentira, pero en un examen de orina podemos diagnosticar hasta un cuadro obstructivo, una obstrucción intestinal. ¿O me equivoco, Carlitos? Sí, sí, Miguelito. Sí. Eh, Podemos tener, si tenemos pigmentos biliares, pero no tenemos urobilinógenos, entonces pues quiere decir que el ciclo de la urea no se está dando y posiblemente pueda ser por una obstrucción intestinal. Así que hasta eso podemos ver en un examen de orina. Alteraciones renales, obviamente, ¿no? Alteraciones renales también vamos a tener densidad baja, proteinuria. Es importantísimo evaluar esas cosas. ¿Qué otras cosas tú has podido evaluar? Un síndrome paraneoplásico. ¿Qué nos puedes hablar del síndrome paraneoplásico? ¿Qué encontraríamos en un síndrome paraneoplásico a nivel del examen de orina? Normalmente estos pacientes cuando llegan a la clínica te dicen, doctor, no sé qué sucede, mi paciente toma mucha agua y orina mucho, pero demasiada agua toma, se desespera a tomar mucha agua, orina bastante. Entonces, dentro de nuestro protocolo está el uroanálisis y tengo la densidad muy baja, menor a 1012, 1007, 1008, con polidixia y poliuria puede ser paranoplasia. También, si tenemos en la análisis de orina lo que es cuerpos cetónicos, las cetonas, también podrías tú sospechar de paranoplasias. Es un diagnóstico diferencial. Entonces, esto me alinea ya, me dice, entonces yo estoy sospechando que tenga neoplasia, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Ya tengo que ayudarme con análisis complementarios como placas geográficas, ecografías, bioquímica sanguínea, hemograma, pero un análisis tan útil ya te está alineando frente a dónde va, por dónde va el diagnóstico, ¿no? Que no lo podría yo hacerlo con un termómetro, Miguel, ni con un estetoscopio, ni haciendo la inspección, ni excepto que tengamos el ojo de Superman y que diga paraneoplasia, ¿no? Sería pues otro leve. Exacto. Justo hoy día vi en la mañana que grabaste un video pues del preoperatorio, la importancia del preoperatorio, y mencionaste después el hemograma, la bioquímica y también mencionaste el uroanálisis, que era importantísimo incluirlo en el preoperatorio y muchas veces no lo hacemos. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Gracias. Y justamente hoy día lo grabé con la ayuda de mi hijita, que se iba al colegio. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos que ser conscientes que trabajamos con seres vivos. Y es una responsabilidad. Y en nuestras manos está saber identificar el riesgo que corre si el paciente tiene un daño hepático, renal. Y la única forma, vamos a intervenirlo, de saber es el mínimo respeto que se merece el paciente hacerle su RQ, su riesgo quirúrgico. Es decir, un análisis de orina, un hemograma y una bioquímica sanguínea para nosotros saber, uno, el tiempo de cirugía que vamos a hacer, el tipo de cirugía que vamos a hacer, ¿no? Y saber realmente el riesgo que corre este paciente, porque ahorita tengo uno, Miguel, que cuenta requisito. La señora estaba en su carro, en la Panamericana, y vio claramente que un taxista atropelló un perro. Y el taxista se fugó. La señora lo que ha hecho en su desesperación, porque el perro gritaba de dolor, sacó su chumpa, que tiene su abrigo, lo agarró y lo metió en su carro y lo trajo. Viene la perrita, una perrita hembra, lo hablamos mucho dolor. De hecho, primero le puse un analgésico bravazo, un tramadol, lo estabilicé porque lo vi que estaba en shock, ¿no? Y empezamos a evaluar todo. Cuando estamos evaluando, me encuentro que la densidad estaba baja, 1012. Proteínas positivo. Uy, acá están afectando los túbulos renales. Le vi unas cuantas garrapatitas, de hecho que le toqué, sonaba como galleta su fémur, sonaba como galleta su cadera. Ya, señora, tranquila, no se desespere, no, vamos a estabilizarlo. Conclusiones en análisis, Miguel.
insuficiencia renal crónica descompensado, ¿ya? Con una tubulopatía, Ehrlichia, anaplasma positivo, fractura de fémur derecho, fractura del cuerpo del ilio, fractura del cuerpo del cuerpo del ilio derecho izquierdo, lectospira 1/400 positivo, y la cereza de la torta está preñada. Entonces, qué importante, o sea, yo si fuera solamente lo que me encanta de la cirugía, no, vamos a operarlo, póngale su corticoide, ¿no? Se va a morir la perra, esa no me va a aguantar una cirugía. Entonces, entonces le expliqué a la dueña, bueno, primero felicitarla, porque todavía existe, Miguel, todavía en la tierra hay ángeles de Dios puestos en la tierra para salvar vidas. Porque la señora dice, doctor, yo corro con todo el gasto, el paciente como siempre hay que agradecer a Dios, ¿no? Esta profesión tan linda que tenemos, que podemos salvar vidas, y vidas de 4 patitas. Entonces, lo estabilizamos, y el paciente empezó a comer, ya empezó a orinar, empezó a hacer cuaquita, ¿no? Ya le sacamos la garrapatita, está haciendo su tratamiento para lectospira, para hacer líquido, para hacer una plama, ¿no? Y el plan de la cirugía, plan B, porque el plan A no funcionaría porque tenemos un paciente que está muy lastimado. Entonces, a la pregunta que tú me haces, ¿qué tan importante es? Te la respondo con ese ejemplo. Exacto, es importantísimo. En un examen de orina muchas veces hacemos un preoperatorio muy básico, pero con un examen tan simple como un examen de orina podemos ver función renal, podemos ver función hepática, podemos descartar un montón de alteraciones que puede tener ese paciente que no las íbamos a ver. La urea y creatinina pueden estar normales y de repente encontramos la densidad baja y eso nos está diciendo que ya hay una alteración renal. Podemos tener glucosuria y de repente en nuestro preoperatorio no incluíamos glucosa y ahí nos puede indicar pues que tenemos un paciente que posiblemente tiene un cuadro de diabetes. O incluso los pigmentos biliares, muchas veces van a salir, es importante porque los pigmentos biliares van a aparecer elevados o van a marcar primero en orina y posteriormente en sangre, así que nos está permitiendo ver más allá de lo evidente, como dice Leono, porque pues nos va a permitir anticiparnos a que ese paciente puede tener alguna alteración hepática antes que presente cualquier otra alteración a nivel enzimática o de pigmentos biliares en sangre. O sea, es importantísimo, es alucinante la información que nos da este simple pero tan complejo examen, ¿no? Así es, así Miguel, exactamente, como este pacientito que llega, y yo, Miguel, sinceramente, cuando llega este pacientito atropellado, yo me concentré en las fracturas, en lo que está en shock, pero no sabía, era imposible que yo adivinara, ¿no? Sería medio chamán, medio empírico decir, tubulopatía. No, o sea, no hay forma, ¿no? Y con este análisis tan económico, tan útil, podemos diagnosticar que este paciente tenía una tubulopatía y ahí empieza uno a preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde viene? Imagínate, tenía Ehrlichia, anaplama y de Yapa lectospira. Increíble. Así es. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias y pedirte una recomendación final para los colegas porque este programa está destinado y dirigido a colegas, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final para los colegas que no usan este examen mucho? Tiene que ser así como el olor del loncherito, el olor del almuercito, tiene que ser este programa. Pero la próxima que sí, hacemos... No, es que esto cuando hacemos lo que nos gusta, Miguel, lo hacemos tan rápido que se pasan muy rápido las horas. Siempre que hemos tenido una entrevista que nos unimos, se pasa muy rápido. Qué penita. Básicamente, colegas, en ustedes está la responsabilidad de saber si el paciente está muy grave, levemente grave. Si vamos a operar, realicen sus análisis. Si tienen un paciente ustedes, realicen sus análisis. Sí, estabilícenlo. Todo lo que permita inspección, palpación, todo eso. Pero vivimos ya en el 2023. Entonces, ya no a la chamanería, no al empirismo, por favor, no a la brujería, no a Parvirus, December. ¿Y qué roche? Tú dices el olorómetro. Y tiene hipoglucemia. O sea no más consciente. ¿Sí? Y ya hay que ser, y lo bueno que en Perú, gracias a los laboratorios, como en este caso de Miguel, podemos hacer una buena práctica de medicina veterinaria. ¿Sí? Háganlo, salven vidas. Y si no saben interpretarlo, llamen al doctor Miguel, me pueden llamar a mí, pueden llamar a cualquier colega, y uno está apto para aprender. Miguel, nosotros nunca dejamos de aprender. Yo te cuento que sabes todas mis maestrías que tengo, mi especialidad, lo que viajo, y estoy ahorita en 2 doctorados, uno en la Universidad de California y en la Universidad Nacional de Cajamarca, unión con la Universidad Nacional de San Marcos. O sea, uno nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender,
porque ahora antes estábamos nosotros hablando, ahora todo es PCR, me hablan de PCR para acá, PCR para acá, entonces, y uno, qué bacán, vamos a hacer PCR con orina, qué bacán, o sea, y es así, porque tu mejor diagnóstico salva vidas, buen diagnóstico, buen tratamiento, buenas salvadas de vidas, y duermes tranquilo, Miguel. Exacto. Y eso no tiene precio. Descansar en tu cama tranquilo, sabiendo que has hecho una buena medicina veterinaria, no tiene precio. Así que los invito, colegas, estudiantes, propietarios de mascotas, sean responsables, porque con los análisis pueden salvar vidas. Exactamente. Nada, nuevamente Carlitos, agradecerte todos tus conocimientos, tu aporte, pues esperemos que esta sea la primera de varias que podamos hacer, conversando de casitos clínicos y otros temas de importancia y nada, esperemos que después se repita y poder vernos pronto. Muchas gracias. Miguel, encantado. Un abrazo. Saludos. Eso. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Chau, chau.